nombre de Jesús. Qué bueno es Dios. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor? Yo en esta noche quiero hablar bajo el tema el significado de nuestra fe. Hoy queremos hablar un poquito más de fe, porque es importante entender este tema que es muy amplio. Oramos. Buen Dios y Padre, Dios de gracia, de amor y de bondad. Sabemos que, Señor, todas las cosas que vienen a la vida nuestra vienen con un propósito. Sabemos de que tú estás con nosotros, tú nos guardas, nos cuidas, Señor, y defiendes nuestras vidas, guardas nuestra entrada y nuestra salida. Y no solamente eso, Señor, tú prosperas todo el fruto de nuestras manos. Gracias te damos por el cuidado que tienes a la vida nuestra. Bendice la vida de tus hijos, la vida de tu pueblo. Señor, queremos meditar en tu palabra. Enséñanos en esta noche, Señor, tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, tenga la amabilidad. Gloria a Jesús. En cierta ocasión llegó un predicador a un pueblo, y cuando llegó él al pueblo, a la iglesia del pueblo, le dijeron: aquí en este pueblo, en esta iglesia, hay una hermana que tiene mucha fe. Y el hermano, pues, verdad, predicador, se quedó muy entusiasmado en conocer a la hermana, verdad, que tenía mucha fe de que le habían platicado. Y pues como no la vio en la iglesia, dijo: yo quiero conocer a esa hermana que tiene mucha fe. Y la llevaron a su casa de la hermana, y cuando la llevaron, la presentaron, y le dice: ella es la hermana de la que hemos estado platicando, que tiene bastante fe. Es una mujer de fe. Y la hermana, ya grande de edad, muy tranquila, muy serena, le dice al predicador, le dice: no, le dice: joven, usted está confundido. Yo no tengo fe como dicen los hermanos. Yo solamente, le dice, tengo un Dios grande. Y pues verdad, ahí dijo todo. El creer de que nuestro Dios es grande y que Él cuida y es el que va delante de nosotros, eso es tener la confianza en Dios. Yo quiero hablar de este tema que es interesante, el significado de nuestra fe. Porque cuando hablamos, mis amados hermanos, de nuestra fe, es para poder comprender la fe cristiana, que debemos de remontarnos hasta la figura y a la persona del que hemos hoy leído en el capítulo 17, y es de la vida de Abraham, que es presentado en la Biblia como el padre de todos los creyentes, judíos y no judíos. Hablamos, hermanos, del gran ejemplo del padre de la fe, que es Abraham. Abraham, el apóstol Pablo lo consideró como fundamental en sus escritos y también en su vida, no solo como judío, sino que también como creyente. Romanos capítulo 4 y versículo 11, mire lo que la Biblia dice. Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12, mire lo que la Escritura dice. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, dice la Biblia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada, dice la Biblia, por justicia, y padre de circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes, dice la Biblia, de ser circuncidado. Por eso de que entendemos que Abraham es padre de la fe en lo que concierne a los judíos, como también en lo que concierne a los gentiles. Porque la Biblia nos enseña que Abraham le creyó a Dios antes de ser circuncidado. Entonces, cuando hablamos de la circuncisión, estamos hablando del pacto que Dios hizo con Abraham para poder bendecirle y para poder prometerle también lo que hemos leído en el libro del Génesis. El libro del Génesis es interesante pensar en lo que Dios le prometió
a Abraham. En el capítulo 17 y en el versículo 1 dice la Biblia que Abraham era de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Y le dice: y sé perfecto. 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré, le dice, en gran manera. Entonces vemos y entendamos por un momento que la Biblia nos enseña que Dios llamó a Abraham para poder enseñarle lo que él quería hacer con él. Pero también la Biblia nos enseña en este capítulo que también lo llamó para hacer un pacto con Abraham. Un pacto perpetuo, un pacto para siempre, un pacto de bendición, un pacto sobre todas sus generaciones, que le bendeciría no solo a Abraham, sino le bendeciría a todas sus generaciones. Y él mismo le promete ahí que él sería el Dios de sus generaciones. Es interesante pensar que en el momento que Abraham iba a hacer el pacto con Dios, Dios se iba a comprometer con Abraham de estar con él y con todas sus generaciones, y que él iba a ser su Dios y que Dios les iba a bendecir. Qué maravilloso es el Señor, porque en la tradición judía el padre era aquí el modelo de fe para la familia o para la casa. Cuando nosotros observamos en esta parte el tema aquí de la promesa que Dios hizo a Abraham, tiene la importancia no solamente para los judíos, sino que también para nosotros como hijos de Dios. Entonces vemos que en la familia cristiana, hoy nosotros como hijos de Dios, también se manifiesta y se comunican lo que para nosotros son los acontecimientos en la vida de Abraham, porque recordemos que la Biblia nos enseña que Abraham es nuestro padre en la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, y la Biblia dice que se le contó como justicia, y todos aquellos que creen en Dios, y como Abraham creyó por esa misma fe, la Biblia dice, donde hemos leído en Romanos, en el capítulo 4 y en los versículos que leímos, que también a nosotros se nos contaría por justicia cuando nosotros creemos a Dios. El fundamento para hoy para nosotros es la esperanza, no como una casualidad, sino como el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, cuando vemos nosotros aquí que es interesante pensar en el significado de la promesa, la Biblia nos enseña tres cosas bien interesantes en la vida de Abraham. Número 1 es que él obedeció. Número 2, que él cree. Y número 3, que también él supo esperar. Génesis capítulo 12 nos da la parte importante para poder entender esto. En el versículo 1 Dios nos enseña que dice la Biblia que Dios volvió a llamar a Abraham, dice el capítulo 12 y el versículo 1. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y le dice: a la tierra que te mostraré. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, que Abraham obedece a la orden de Dios. 2, Dios comienza a revelarse y utiliza prácticamente de una manera a Abraham lo que Dios quería hacer en la vida de él. Por eso que en el versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y le dice: y serás bendición. Entonces, cuando vemos aquí, Abraham le cree. Abraham aquí no objeciona a Dios, ni tampoco, ¿cómo podemos decir?, cuestiona a Dios, sino le cree a Dios. Y aquí está la parte donde queremos entrar, porque Dios quiere que Abraham le crea a Dios sobre todas las cosas. Y aquí es donde entra el significado de lo que para nosotros es nuestra fe cristiana, nuestra fe en el Señor, porque el ejemplo lo tenemos de nuestro padre Abraham. El ejemplo que podemos ver en la vida de él, que cuando Dios lo llamó, no cuestionó. Cuando Dios le llamó, él no preguntó. Cuando Dios le dijo: tienes que salir, la Biblia dice que él obedeció.
cuando Dios le dijo, él creyó. Entonces, cuando vemos aquí en esta parte y vemos el significado de la fe, es algo que tenemos que entender, que es algo que va sobre todo. Cuando hablamos de la fe cristiana, es que nosotros estamos dejando atrás todo para poder tomar a Dios como el superior, como el grande, como el todopoderoso en la vida de nosotros. Entonces, queremos decir con esto, y no queremos poner a nadie mal, ni sentir mal a nadie, ni ofender a nadie. No, cuando hablamos de la fe que nosotros como cristianos tenemos, es que nosotros venimos a poner a Dios sobre todas las cosas, sobre la familia, sobre todo lo terrenal, sobre los hijos, sobre la esposa, sobre el esposo, sobre todo, sobre nuestra salud, sobre nuestra inteligencia, sobre nuestras habilidades. Entonces, cuando hablamos de nuestra fe cristiana, estamos hablando de que Dios es el todo en la vida nuestra, y que si Dios no está, nosotros no tenemos prácticamente ningún sentido en esta tierra, mis amados hermanos. Entonces, cuando vemos esta parte, vemos que deja sus relaciones de familia y se pone en camino sin saber a dónde Dios lo está conduciendo, y está prácticamente llevándolo a una tierra que él desconoce, porque Dios le dice: a una tierra que te mostraré. Entonces, cuando Dios le dice tienes que dejar a tu tierra y tu parentela, él está haciendo todo a un lado para poder creerle a Dios y poner a Dios sobre todas las cosas en la vida de Abraham. Ahí es donde entra la parte de la justicia, porque le creyó a Dios sin ver, sin conocer y entender de que Abraham, hermano, estaba viviendo en un mundo y en un país de tanta idolatría, de tanto paganismo, de tanto pecado, pero sin poder él conocer a Dios, le cree a Dios, ya que había muchas creencias, muchos dioses. Pero cuando Dios se le revela, Abraham, hermano, se tira de rodillas y prácticamente obedece a la voz de Dios. Es interesante creer esta parte, porque la Biblia nos enseña en el versículo 2 de que Abraham le cree a la palabra de Dios. Y dice: y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y le dice: y serás bendición. Entonces vemos de que Dios promete una dependencia numerosa y grande, pero pasan los años y Abraham sigue igual. Pero Dios sigue insistiendo en la vida de Abraham, dándole a conocer de que Dios quería bendecirlo y quería multiplicarle y quería engrandecer a Abraham. El tiempo sigue y Abraham y su mujer llegan a una edad, hermano, de ancianidad, y que ahí de una manera como si se ve que todavía Dios, hermano, no cumple por completo la promesa que Dios tenía a la vida de Abraham. Pero es interesante pensar en la vida de Abraham, porque a pesar de todos los problemas que pasó Abraham, a pesar de todas las dificultades que pasaron con su esposa, todos los problemas y todas las necesidades, el problema ¿cómo podemos decir?, de hambre que tuvieron, y tantas cosas que probablemente pasaron por su cabeza, Abraham, hermano, nos enseña que también supo esperar en Dios. Por eso que Romanos nos enseña en esta parte, en el capítulo 4, donde estábamos anteriormente, y nos enseña, mis amados hermanos, en el versículo 18, mire lo que la Biblia dice en esta parte, que es interesante. El versículo 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será, le dice, tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz, dice la Biblia, de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dice la Biblia, en la fe, dando gloria, la Biblia dice, a Dios. El versículo 21 dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que, dice la Biblia, había
prometido. Bendito el nombre del Señor. Nos damos cuenta de que una de las cosas que hoy podemos aprender de nuestra fe es que en el ejemplo de Abraham, que la Biblia dice que supo esperar y que su fe, dice la Biblia, no se debilitó. A pesar que dice la Biblia, ¿cuántos años ya tenía? Ya casi llegaba a los 100 años. Entonces la Biblia nos enseña de que Abraham, hermanos, aunque no todavía miraba la promesa de su descendencia, pero él no claudicó, dice la Biblia, no dudó, sino que siguió creyendo de que Dios le iba a dar promesa o le iba a dar familia. Esto es interesante porque la Biblia nos enseña que aún en la esterilidad de Sara no dudaron en creer de que Dios de esa manera, como dice el apóstol Pablo, Dios les iba a bendecir. Pero bueno, miremos esta parte que es interesante. Rápidamente voy corriendo a la historia. Miren lo que dice Génesis capítulo 22 y el versículo 22. Capítulo 22 y versículo 2, perdón. Dice el Génesis 22, 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y le dice: y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y dice la Biblia, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, dice la Biblia, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que dice la Biblia que Dios le había mencionado. Entonces, volvamos hoy al punto que es importante y volvamos a lo que significa para nosotros nuestra fe. Y es entender la vida de Abraham, que la Biblia nos enseña que duró muchos años para que Dios le diera familia. Y cuando ellos han pasado por un sinnúmero de pruebas, un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de situaciones, y cuando Dios les da el hijo, Dios ahora le dice: ahora me lo tienes que dar a mí. Ahora sacrifícalo. Ahora se lo está pidiendo. Entonces, humanamente, lógicamente, nosotros pensamos y decimos: pero entonces Dios, ¿cómo está aquí trabajando en esta parte? ¿Cómo es que le dice que le va a dar y después se lo va a quitar? Es algo que no entra en la mente humana. Pero algo que tenemos que entender es que Dios no iba a hacer eso. Dios estaba probando la fe de Abraham, a ver hasta dónde Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Y vemos que en el cuadro bíblico Abraham en ningún momento titubeó. ¿Sabe por qué? Porque Abraham tenía a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir de que si Dios le dice a Abraham: sacrifícame todos tus bienes, él se los hubiera sacrificado. Si él le hubiera dicho: dame a tu esposa, también se la sacrifica. Porque el amor de Abraham estaba sobre todo lo que él tenía en la vida. Eso es lo que significa hoy para nosotros nuestra fe. Es tener a Dios sobre todo lo que nosotros poseemos, sobre nuestra finanza, sobre nuestra salud, sobre nuestra familia, sobre todo lo que podamos nosotros tener. Entender que Dios es el más grande y el único y lo mejor que podamos tener en la vida. Recuerde una cosa: todo el mundo falla, menos Dios en la vida. El esposo falla, la esposa falla, los hijos fallan. Todo mundo fallamos en un determinado momento, pero Dios nunca falla. Por eso de que nuestra fe está en Cristo. Y nuestra fe significa tener a Dios sobre todas las cosas. Porque Dios nunca falla. Te puede fallar todo el mundo, pero Él nunca te va a fallar. Te puede fallar la economía, pero Él nunca te va a fallar. Te puede fallar el gobierno, pero Dios nunca te va a fallar. Te puede fallar la salud, pero Dios nunca te va a fallar. Te puede fallar el patrón del trabajo, pero Dios nunca te va a fallar. Te puede fallar el carro, te puede fallar la bicicleta, se te pueden enfermar las vacas, pero Dios nunca te va a fallar. Se puede acabar la economía, pero Dios permanecerá de pie. Se puede acabar todo, pero Dios estará ahí siempre. Alabado el nombre de Jesús. Por eso que tenemos que entender que la fe cristiana significa tener a Dios sobre todas las cosas.
El compromiso de Dios con Abraham fue importante, porque el compromiso de Dios con Abraham y su descendencia, que le promete, es acompañarlo, protegerlo, defenderlo hasta el fin. Y es una promesa ilimitada. Esa es la parte que Dios le promete a Abraham en los versículos que leímos al principio. Yo voy a estar con tu generación. Yo voy a estar con tus hijos. Yo voy a estar con todos. Yo voy a estar con tus nietos, con tus bisnietos. Yo voy a estar con todos, tu familia, con todas tus generaciones. Le dice, pero hagamos un pacto, le dice. Y en ese pacto, le dice, está hablando de fidelidad. Y ahí es donde entra la fe, porque eso es lo maravilloso. Porque Dios le dijo, yo me voy a comprometer contigo, pero yo también quiero que tú te comprometas conmigo. Entonces, hablemos de algo que es interesante. Dios no puede cumplir en alguien si ese alguien también no se compromete. Ese es un pacto. Entonces, si quebrantamos el pacto cuando ya hemos hecho el pacto, lo maravilloso es que la Biblia dice que aún Dios permanece fiel, hermanos. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios no miente. Dios es de palabra. Entonces, cuando vemos que Dios se compromete con alguien, si Él te ha dicho a ti, si Él me ha dicho a mí que nos va a bendecir, Él nos va a bendecir, hermanos. Que Él nos va a sanar, Él nos va a sanar. Si Él nos dice que nos va a sacar adelante, Él nos va a sacar adelante. De algo tenemos que tomar ejemplo de Abraham, que aún le pasaron todos sus años. Y la Biblia dice que Él permaneció creyendo sin dudar de lo que Dios le había prometido. Porque Dios le dijo que lo iba a bendecir y que le iba a bendecir con generaciones. Entonces tenemos que creer a la palabra. Abraham le creyó, Abraham obedeció. Y Abraham supo esperar. Oiga, qué difícil es, yo termino, qué difícil es esperar en las promesas de Dios. Qué duro es esperar las promesas de Dios. Pero si Dios prometió, ahí es donde entra nuestra fe. Si Dios prometió, Él va a cumplir. No dudes de que Dios no cumplirá. No dudes, cree de que Dios lo va a hacer. Por eso que es interesante pensar en esta parte. Abraham experimentó pruebas terribles y tantas cosas, pero Dios le dice, yo soy tu escudo, como le dice en Génesis capítulo 15. Le dice, yo estoy contigo en Génesis capítulo 28. La fe cristiana afirma que el creyente, mis amados hermanos, no está condenado al fracaso y a la frustración. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces cuando no suceden las cosas, pensamos que hemos fracasado y muchas de las veces frustramos nuestras vidas cuando todavía la promesa de Dios está en pie. Yo no sé si hoy me estoy explicando, no sé si usted está agarrando el mensaje, no sé si estoy explicando lo que en realidad Dios quiere que hoy les explique a ustedes en esta noche. Y es que el Señor, hermano, si ha prometido, Él no se ha movido todavía de su palabra. Amén. Dios es fiel a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por lo contrario, la vida presente no es que sea un trámite que desemboca a la vida prácticamente, o que desemboca en la vida verdadera. Entonces entendamos que la vida es algo que es como un proceso, un trámite que va y nos lleva hacia la verdad de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos en la vida en Dios. Todo lo que a nosotros nos pasa es para que nosotros entendamos de que Dios es Dios de promesa, Dios grande, y aunque todo mundo pueda fallar y el mundo y el sistema falla, Dios permanece fiel a su palabra. Así que entendamos en esta preciosa hora, y es que cuando nosotros le creemos a Dios, Dios se compromete más con nosotros. Pero si nosotros dudamos, recuérdese que aún Dios permanece fiel a su palabra. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es lo que te está agobiando? ¿Qué es lo que te está frustrando? ¿Qué es lo que te está limitando? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué es lo que no te hace ser feliz? ¿Qué es lo que te hace sentirte frustrado en la vida? Tal vez porque fallaste, tal vez porque no te salieron bien las cosas, o porque probablemente alguien, ¿verdad?, se interpuso en tu vida
y ese alguien estropeó los planes de tu vida, cualquier cosa que pudo haber sido, cualquier situación en la que te hayas encontrado en el camino de tu vida, recuérdate que Dios todavía está allí para bendecirte, para darte lo que Dios te ha prometido y lo que necesitas, porque Dios es Dios fiel, Dios grande y Dios poderoso, que Él en cualquier momento y en cualquier circunstancia, Él puede hacer que el cielo se abra a favor tuya. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Sigue creyendo en Dios, sigue caminando, sigue avanzando, sigue hacia adelante, mantente de pie, mantente siempre con ese fervor, buscando al que todo lo puede, y ese es Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Pongámonos sobre nuestros pies en esta preciosa hora.